Argelia, cuyo nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular, fue colonizada por el Imperio francés en 1830, en una época en la que tanto Reino Unido y Estados Unidos llevaron a cabo un proceso constante de expansión territorial. Antecedentes. Número 1. La política económica de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial que fue emprendida por los franceses en Argelia fue claramente discriminatoria. Las ayudas e inversiones iban mayoritariamente para los colonos franceses y no para la gran mayoría de los argelinos. Causas. 1. Madurez política de los argelinos, quienes se encontraban hartos de abusos y discriminaciones. 2. Se crea un movimiento político nacionalista llamado Frente de Liberación Nacional, y este se convierte en un verdadero motor para la guerra. Masacre de Sétif. El 8 de mayo de 1945, un evento en Europa repercutió instantáneamente en Argelia, la capitulación de Alemania nazi. Ese día, mientras Francia festejaba la derrota del fascismo alemán, miles de argelinos se manifestaron en la ciudad de Sétif para reclamar su independencia del dominio francés. Declaración de guerra del Frente de Liberación Nacional. El FLN, una coalición de partidos opuestos al gobierno europeo, declaró la guerra abierta a Francia en 1954. Al año siguiente surgió en Marruecos un movimiento que reclamaba la vuelta del sultán, que había sido deportado. Estando Túnez ya camino a su independencia, Francia prefirió concentrar sus esfuerzos en Argelia, donde ya había una gran cantidad de colonos con influencia política francesa. Así el sultán fue repuesto en su trono y en 1956 se concedió completa soberanía a Marruecos. Túnez logró conseguir su independencia y en 1957 el rey fue depuesto, convirtiéndose así Túnez en una república, teniendo como presidente a Bourguiba. El FLN contó con la ayuda de Egipto, Túnez y Marruecos, y el empleo de casi medio millón de tropas permitió a Francia mantenerse en la lucha. Wari Boumedienne en 1953 se incorpora al FLN y tras la independencia Ben Bella lo nombra ministro de Defensa. En 1976 promulga una constitución y fue proclamado presidente de la República por abrumadora mayoría. Jaime Ben Bella combatió al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. En 1949 protagonizó un atraco a la administración de correos de Orán. En 1950 es capturado y condenado a trabajo forzado. Y en 1952 se fugó del campo de concentración y se exilió en El Cairo, donde llegó a ser uno de los máximos dirigentes del. Tras las elecciones de octubre de 1962, accedió a presidente. En 1964 asumió la Secretaría General del FLN. Y en 1965 Boumedienne le da golpe de estado. Abdel Aziz Bouteflika en 1958 ingresó al FLN y combatió como guerrillero, y también fue designado miembro del Consejo de la Revolución Argelina. Batalla de Argel consistió en una serie de ataques terroristas entre 1956 y 1957, cada vez más crudos y contra objetivos militares y civiles, que derivó en una situación de brutal violencia para todo el que se considerara sospechoso de colaborar con la guerrilla. El ejército francés no tuvo miramientos en torturar y ejecutar a todo aquel que desee la independencia de Argelia. Los colonos realizaron diversos disturbios en Argelia, en los que reclamaron la vuelta al poder del general Charles de Gaulle. Contrario a los intereses de Francia, de Gaulle se presentó a favor de la libre determinación de Argelia, al aceptar ese derecho a los argelinos un año después de su ascenso al poder. Acuerdos de Evian. Consecuencias. Expulsión de colonos franceses, españoles e italianos. El FLN como única organización política legal. Argelia logra su independencia de Francia. Created using Powtoon.